Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a la materia de ciencias sociales y estamos iniciando la unidad número 4, antesala del fin de este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de esta primera clase correspondiente a esta nueva unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Liz. Dice buenas noches. Buenas noches, licenciado. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos, como es de costumbre, a presentar en sus pantallas. Ya pueden ustedes observar el documento correspondiente a su materia. Pueden ustedes observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales y vamos a ver esta unidad número 4 con el tema central, América Latina y el mundo y el nuevo siglo. Vamos a analizar el tema número 1, que es un mundo en transformación, el desarrollo de América Latina y los cambios políticos. Y sobre este último tema nosotros vamos a ir analizando un poco más en América Latina todos los cambios que se fueron dando y desarrollando en este contexto. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en función de la tarea que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1, para poder desarrollar esta tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tarea dice lo siguiente, respondan las siguientes preguntas o realicen el siguiente trabajo. La primera actividad que ustedes tienen que hacer dice resuelve la siguiente sopa de letras. Aquí tienen ustedes una serie de palabras, las cuales obviamente ustedes tienen que encontrar en esta sopa de letras. ¿Cómo ustedes lo pueden hacer? Recuerden que todas las actividades ustedes lo tienen que desarrollar en sus hojas de papel ministro, los cuadernos donde ustedes estén desarrollando sus tareas. Ustedes pueden imprimir esta hoja y pueden recortar esta sopa de letras con las palabras que ustedes tienen que encontrar en esta sopa de letras. Eso lo agarran, lo pegan en su hojita y proceden a desarrollar, proceden a encontrar cada una de esas palabras en la sopa de letras que ustedes tienen ahí. Esa es la forma más simple que ustedes pueden desarrollar esta primera etapa de la tarea. La siguiente actividad dice completa el siguiente cuadro comparativo relacionado al desarrollo de América Latina. Ustedes tienen aquí un cuadro comparativo en el cual ustedes van a ver los criterios en cuanto a producción de comida, herramientas, integración comercial o intercambio comercial y relación con el mundo. El antes y el ahora. Entonces ustedes ¿qué tienen que hacer? Ustedes poner cómo fue la producción de comida antes y cómo es ahora, cómo fueron las herramientas antes y cómo es ahora, el intercambio comercial cómo fue antes y cómo es ahora, en la relación con el mundo de América Latina cómo fue antes y cómo es ahora, siempre en función del tema central que es América Latina, el desarrollo de América Latina cómo fue antes y cómo fue ahora, de acuerdo a los criterios que ustedes tienen aquí. Esta tabla ustedes la tienen que dibujarla a mano con regla, obviamente utilizando todos los útiles escolares propios del alumno. Ustedes desarrollan este cuadro en su hoja y van completando el antes y el después. Los espacios en blanco ustedes lo van completando con la información requerida en cada uno de ellos. Es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Entonces, ustedes tienen bastante información de América Latina, el antes y el después. Ustedes simplemente tienen que organizar en este cuadro comparativo, tienen que analizar toda la información pertinente. Tienen una amplia información, el cual ustedes tienen que aportar en esta tarea. Esas son las dos actividades que ustedes deben hacer para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes, independientemente de donde trabajen, en cuadernos o en hojas de papel ministro, ustedes tienen que desarrollar esta rotulación.
completar la información que se les solicita y una vez que ustedes han hecho eso en la parte superior de su hoja, proceden a desarrollar el contenido de su tarea. Ustedes ya saben cómo tienen que hacer. En función del contenido de esta actividad, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema El mundo en transformación, el desarrollo de América Latina y los cambios políticos correspondientes a la semana 1 de fecha 12 de mayo del 2025. De hecho, esta actividad ya estuvo habilitada desde el 12 de mayo. La fecha límite de entrega es el 9 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 15 de junio del 2025. Tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar y obviamente una vez más cabe recalcarles que el contenido de la tarea, por el hecho de que ustedes solo tienen 2 tareas, tiene que ser bastante amplio, tiene que ser bastante contundente y obviamente relacionado al tema que se les está planteando las tareas, que no es otra cosa que toda la información que ustedes tienen en su material de apoyo. Entonces son las características para que ustedes puedan alcanzar a tener la nota de un 10, la nota más alta, de acuerdo al desarrollo que ustedes vayan a presentar en su tarea. Y esas son las recomendaciones que se les puede facilitar en función del desarrollo de su tarea. Ahora, a continuación, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo y vamos a ir analizando el tema central para esta clase, que es América Latina en el nuevo siglo. Vamos a ver cuáles son las características. Un mundo en transformación. América Latina, en el proceso de descubrimiento, entre comillas, invasión por parte de los españoles, el descubrimiento occidental que se dio por Cristóbal Colón, ha ido experimentando diversas transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales y una serie de confluencias que obviamente nos han hecho una región única y diferente. Hemos visto que en las últimas décadas, por ejemplo, el mundo ha cambiado con mayor velocidad que nunca en ambos ámbitos de la tecnología y especialmente en las comunicaciones. La transformación ha sido rápida y profunda. La economía mundial y la de los países han cambiado por influencia del neoliberalismo, pese a que el neoliberalismo como tal es una corriente negativa, especialmente para los niveles sociales clase media hacia abajo. El capital y el comercio se internacionalizaron cada vez más, con una polarización entre minorías que acumulan grandes riquezas y la gran masa de los pobres. Crece la brecha entre países pobres y países ricos. El empobrecimiento y el despilfarro de los recursos planetarios, en especial de las fuentes de energía, han despertado movimientos sociales que reclaman un modelo alternativo al neoliberalismo y la vigencia de un nuevo orden económico internacional. América Latina ha estado inmersa en ese mundo convulsionado y ha entrado al nuevo siglo con graves situaciones de inequidad y pobreza. Ahora enfrenta serios desafíos durante este nuevo siglo, el siglo XXI. Obviamente nosotros podemos ver esa brecha social que obviamente que se ha gestado a través de la aplicación de este modelo nefasto y negativo como es el neoliberalismo. En cuanto al desarrollo de América Latina, en el siglo XX en América Latina se han aplicado 3 modelos de desarrollo distintos, aunque a veces superpuestos. El primero basado en exportación de materias primas y productos agrícolas a cambio de artículos manufacturados y conocimientos técnicos de las regiones más avanzadas. El segundo fue la industrialización por sustitución de importaciones, como lo sugeriría la CEPAL. El tercero, dominante a finales del siglo, planteó una estrategia de desarrollo hacia afuera que debilitó la intervención estatal en la economía, a diferencia de lo que hicieron los países asiáticos de reciente industrialización. América Latina tiene un proceso de destrucción en cuanto a los recursos. Los gobiernos, al aplicar este modelo neoliberal, ellos tratan de liberar
el compromiso que tiene el Estado o la obligación que tiene el Estado por controlar determinados sectores, especialmente dentro de los recursos naturales. ¿Y qué es lo que buscan ellos? La privatización, y a través de la privatización la explotación indiscriminada y racional de todos los recursos que tienen los estados. Y de esa manera, obviamente, buscan el enriquecimiento de determinados grupos de poder, donde se encuentran en los determinados sectores de privilegio, donde se encuentran distribuidos las grandes riquezas y obviamente, por otra parte o en contraposición, el empobrecimiento de la población en general. Eso en cuanto a este desarrollo. Ninguno de los tres modelos, salvo en algunas regiones de Brasil y México, logró el objetivo que decía perseguir, el desarrollo económico y la industrialización. Las cifras nos dicen que, aunque en algunos aspectos hemos avanzado, en otros seguimos estancados y ciertos problemas incluso han llegado a agudizarse. En los años 90, América Latina se incorporó con grandes desventajas a la economía global, pero gran parte de la población latinoamericana sigue excluida de los sectores dinámicos de la economía. En muchos lugares, los niveles de vida alcanzados luego de la Segunda Guerra Mundial han retrocedido. Antiguas regiones y países con industrias desarrolladas como Argentina y Chile volvieron a especializarse en exportación de minerales, alimentos, productos agrícolas y pesqueros, prácticamente exportadores de materia prima. A este proceso se llama la reprimarización de las economías. América Latina sigue sin encontrar un modelo de desarrollo que asegure el bienestar y el futuro de toda la población. No solamente esto afecta al Ecuador, sino también a toda la región latinoamericana. Esto ha generado una serie de cambios políticos, en los cuales obviamente se ha buscado alcanzar ese proceso de redistribución, una distribución equitativa de todas las riquezas a nivel de todos los países de Latinoamérica. En las décadas finales del siglo XX, América Latina transitó de las dictaduras militares a regímenes constitucionales que se sucedieron con cierta regularidad. Se ha logrado que funcionen las instituciones de representación. Con ello se robusteció la tendencia democrática. En la mayoría de los países donde había guerras civiles se firmó la paz, aunque todavía quedan muchos casos por juzgar y se siguen cometiendo atropellos, especialmente en relación a los derechos humanos. Se consiguieron avances justamente en la aplicación de derechos humanos. La mayoría de las constituciones adoptaron justamente este proceso de derechos humanos. Los golpes de Estado reciben mucho rechazo masivo, aunque la Organización de Estados Americanos, OEA, no ha logrado establecer un mecanismo seguro de preservación de la democracia. La herencia del neoliberalismo y de la recesión económica, los efectos sociales de las políticas de ajuste y el peso de la deuda externa se mantienen. Es compleja la tarea de encontrar un esquema económico alternativo. La relación popular contra el neoliberalismo y la búsqueda de equidad social ha gestado una tendencia hacia posturas progresistas en toda América Latina, que ha crecido significativamente y que en algunos países ha ganado elecciones presidenciales. En la primera década del siglo XX triunfaron partidos y alianzas que se autodefinen como socialistas en una decena de países latinoamericanos y en la gran mayoría de los de América del Sur, sobre todo, generando una tendencia más importante y obviamente buscando una redistribución adecuada de todos los recursos, y obviamente que se encuentran más distribuidos en manos de un grupo muy reducido de la población, y eso genera una inestabilidad en cuanto al establecimiento de las sociedades, pues se agudiza más la pobreza y determinados grupos amasan más cantidad de recursos y de recursos económicos, obviamente en correlación con la explotación de recursos naturales de los estados. Eso obviamente es parte de la problemática también que no solamente atañe a la región, sino que también empezamos a identificar también en nuestro país lo que se viene dando y lo que se va a venir. En cuanto al desarrollo justamente de este proceso, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo el cambio político en América Latina, restricciones y posibilidades para la transformación social y económica.
Este artículo es obviamente escrito por Álvaro Calix. Esto se desarrolló en diciembre del 2017 y inicia con las siguientes características que son: se podrá objetar numerosas decisiones de los llamados gobiernos progresistas de América Latina, pero sería un error dejar de reconocer las palpables reducciones de la incidencia de la pobreza, los estímulos del mercado interno, los ajustes salariales y la mejora en el acceso a bienes públicos que habían sido mermados por las políticas neoliberales. Y eso obviamente ustedes lo pueden ver y lo pueden palpar. Pero también es cierto también que la coyuntura favorable no se aprovechó para sentar las bases hacia la transformación de la matriz productiva. Más bien se ha enfatizado en la primarización de las economías latinoamericanas, incluyendo el aumento de los conflictos socioambientales en los territorios sujetos a la presión extractiva, eso quiere decir a la minería. El aumento actual es oportuno para reflexionar con un pleno sentido autocrítico sobre los aciertos, errores y desafíos del heterogéneo campo progresista y sobre esa base redefinir e impulsar un proyecto de transformación social económica. Pero ese impulso nunca vendrá por generación espontánea, ni mucho menos por la buena voluntad de grupos poderosos. Solo puede ser el resultado de una plataforma popular heterogénea que con capacidad de planeamiento, organización y acción política articule fuerzas para forjar acuerdos sociales inéditos en América Latina. Eso quiere decir, obviamente, todos nos correlacionamos igual, por ejemplo, que un vecindario, nosotros nos llevamos con una familia, con otra familia, en caso de que existan algún tipo de problemas, obviamente, ¿qué es lo que buscan? Simplemente es asociarse, es unirse para tratar de ayudarse entre sí. Lo mismo sucede con los países en la región latinoamericana. Colombia no está aislada, Perú no está aislado, Chile no está aislado, Bolivia no está aislada, todos los países que conformamos América Latina, especialmente los países del Caribe, estamos correlacionados. Y esto obviamente busca, obviamente, presentarnos ante un mercado mundial de una forma mucho más poderosa, mucho más sostenible dentro del comercio exterior. Si nosotros nos presentamos de forma individual, la competencia o la competitividad dentro del mercado internacional es mucho más dura. Es por eso que los países, los estados americanos han buscado asociarse tomando el modelo de la Unión Europea, que son asociación de países y que buscan una correlación y apoyo entre países, formar un mega estado a través de la conformación y la unión de diferentes estados. Eso obviamente buscan acá en América Latina, pero obviamente acá nosotros tenemos todavía una mentalidad y sobre todo un problema en cuanto al resentimiento que existe entre determinados países. Entonces, esa coyuntura de división y obviamente también, entre comillas, de un nacionalismo negativo, el cual obviamente busca la división entre cada uno de los países y obviamente no el apoyo general, no esa fusión como lo ha sucedido con la Unión de Estados Europeos, como es la Unión Europea. Otro de los aspectos que podemos resaltar es la tarea de la política y que mejor que hacerla en democracia, en una democracia que supere las falencias de lo meramente electoral y las falacias de la representación sin participación, pero también se supere las trampas de la participación convertida en tutelaje clientelar. Eso quiere decir, en un compadrazgo en el cual prácticamente solo determinados grupos participen de las decisiones más importantes que tiene un Estado. La transformación social ecológica de América Latina no es una aspiración que pueda darse por generación espontánea. Requiere condiciones de viabilidad política en el plano nacional, subregional y también regional. Eso quiere decir que nos atañe a todas las naciones latinoamericanas. Las transiciones hacia un cambio virtuoso en la especialización productiva y la justicia social y ambiental necesitan como condición sine qua non
amplios acuerdos sociales y una capacitación institucional para procesarlos. La democratización experimentada por la región desde las dos últimas décadas del siglo XX ha permitido, como regla general, escenarios de mayor estabilidad política, pero sin que se hayan sentado las bases para superar los rasgos históricos de la exclusión. Hay determinados procesos en los cuales a países pobres se les excluye. Eso sucede no solamente a nivel de la región, también se dan dentro del desarrollo interno de nuestro país, donde determinadas provincias que son más pequeñas, que tienen menos cantidad de habitantes, obviamente son excluidas de la distribución equitativa de recursos a nivel nacional. Y esto genera división, genera resentimiento y también, sobre todo, el mal, genera una pobreza más extremada en estos sectores. Durante el siglo en curso, el llamado ciclo de gobierno progresista, en todos los contrastes, tensiones y ambigüedades que su mención supone, ha permitido avanzar en determinados desafíos sociales, económicos y políticos, gracias a la combinación de factores externos e internos que permiten logros notables en beneficio de amplias franjas de la población. No obstante, al cambiar las condiciones económicas externas, las limitaciones y contradicciones del siglo no tardaron en aflorar. Hoy es un momento oportuno para repensar los alcances y limitaciones de las gestiones progresistas, también llamadas post-neoliberales. Se está entonces ante un nuevo contexto que con los aciertos y errores de estos años amerita un punto de reflexión que minimice el riesgo de recesiones sociales como las que comienzan a verse, por ejemplo, en Brasil y Argentina, pero que sobre todo también ajuste y enmiende ahí donde el actual ciclo de gobierno muestra sus principales flaquezas o falencias. Entonces son cambios que se vienen dando en América Latina, pero que también son un poco negativos para el desarrollo de la sociedad en general. A partir del análisis general del ciclo progresista, este ensayo pretende contribuir a la reflexión y discusión sobre las condiciones políticas para la transformación de las sociedades latinoamericanas. Consta de 4 aparatos principales. El primero se pasa a revista a ciertos aspectos de la coyuntura geopolítica global y su relación con el desempeño de la región. El segundo aborda las mutaciones políticas de América Latina con énfasis en las condiciones sociales y los hitos electorales que permitieron la emergencia y permanencia de gobiernos que han confrontado en mayor o menor medida la racionalidad neoliberal que se ha venido dando en estos sectores. El tercer apartado se aproxima a las estrategias y orientaciones políticas de los mencionados gobiernos. Por último, el cuarto esboza 5 reflexiones estratégicas a partir de la síntesis de los apartados anteriores. Cabe mencionar que el texto no pretende un análisis exhaustivo de los casos nacionales, mucho menos establecer juicios de valor sobre la gestión de los gobiernos considerados. Más bien procura una visión panorámica que agrupe rasgos de tendencias a fin de obtener una perspectiva regional con todas las limitaciones que esto supone. La premisa subyacente de este ensayo plantea que solo con ciertos atributos democráticos se pueden alcanzar bases sustentables para equilibrios sociometabólicos que antes que otros propósitos hagan posible la reproducción de la vida digna en toda la población. Eso quiere decir que luego de este análisis que nosotros vamos a ver, para el tiempo nos permita, nosotros vamos a ser un poco más críticos, no solo en nuestro país, sino a nivel de la región, pero no enfocándonos en el modelo de gobierno ni en la tendencia que tengan cada uno de los gobiernos, sino en las propuestas políticas que estos apliquen en cada uno de los sectores, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su realidad social, el cual permita mitigar y de cierta manera reducir los niveles de pobreza, de exclusión, de analfabetismo, de desnutrición y otros males que aquejan a la sociedad en general en cada uno de estos sectores.
Dentro de estas características vamos a ver el siguiente punto, que son los aspectos geopolíticos de alcance global. De la bipolaridad que caracterizó el periodo de la Guerra Fría, se pasó a una etapa de transición con signo unipolar, hegemonizada por los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Se observan fuertes presiones hacia un mundo multipolar, pese a la resistencia del statu quo global, obviamente. Sin embargo, esa tendencia no se concreta todavía en la institucionalización de un multilateralismo que procede de mejor manera los nuevos conflictos mundiales. Por supuesto, la creación del G20, que muchos de ustedes habrán escuchado durante el año 1999, en tanto espacio de encuentro entre las potencias tradicionales y las emergentes, es un indicio notable de lo que podría ser los futuros cursos de acción de la gobernanza global en contextos dinámicos de reconfiguración hegemónica. Con todo, Estados Unidos mantiene la condición de superpotencia, aunque frente a un adversario con alto potencial y disputa, como son China, además Rusia, si bien no es la magnitud del siglo pasado, parece recuperar su etiqueta de importancia, de importante actor global, luego de los impactos que sufrió tras la fragmentación de las antiguas Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la URSS. Se supondría que en la actual encrucijada global, el papel de la Unión Europea tendría que marcar justamente la diferencia, pues se ha reconocido a Europa como una potencia formativa. Este reconocimiento tuvo mucha relevancia en los últimos 24 años del siglo anterior, dado su liderazgo en las ideas, instituciones y normas que proponen hacia el multilateralismo. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, la influencia de la Unión Europea ha decrecido y su crisis interna se fibra justo cuando el mundo presenta signos innegables de una transición de poderes globales. De cualquier forma, la reconfiguración que experimenta Europa y en particular la Unión Europea será un factor clave para destacar el rumbo del nuevo orden global. ¿Quién no ha escuchado el nuevo orden global? Y el nuevo orden global no significa necesariamente que las potencias vayan a entrar en un conflicto armado, sino que simplemente hay hoy en día determinadas estrategias económicas en las cuales obviamente una potencia surgirá, tomar el control, y otra potencia, obviamente por sus características, menguará, menorará su potencia y obviamente, o su poder, y obviamente desaparecerá. Y obviamente ustedes, dentro del contexto internacional, ustedes pueden observar que cómo se viene dando el panorama a nivel global, justamente con Estados Unidos y con Rusia, que es prácticamente el sucesor de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Prácticamente Japón, si nosotros vemos todos los países asiáticos, son hoy en día, así no nos guste entender o saber, son una potencia en relación al desarrollo económico, al desarrollo tecnológico a nivel global. La mayoría de los artículos que nosotros vayamos a comprar, que están en los supermercados, productos importados, ustedes ven que es Made in China. Entonces, estas potencias no es que simplemente producen y simplemente están en determinados campos. Esto es a nivel global y obviamente se presentan como una megapotencia económica que en cualquier momento tomará el control. Ustedes pueden observar también que en determinadas noticias internacionales, ustedes ven que en muchos aspectos, por ejemplo, están buscando en muchas naciones, especialmente en Medio Oriente, países como Qatar, determinados países del Medio Oriente, están buscando una moneda alternativa al dólar para poder comercializar en el mercado internacional. Pero ¿por qué? Muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué mencionamos países que están en otros continentes, que están lejísimos, que están hacia el otro lado del mundo? Nos afectará a nuestra economía, tendremos afección a nuestra región latinoamericana,
estaremos totalmente aislados o también tendremos una correlación y de cierta manera tendremos una relación con cada uno de estos países. Pues sí, nosotros tenemos una relación económica a nivel global, estamos en el mercado internacional. Los Estados Unidos no son los únicos que nos compran. Estados Unidos no son los únicos países, el único país o la única potencia que adquiere nuestros productos. Nosotros estamos presentes en la Unión Europea, tenemos relaciones comerciales con China, tenemos relaciones comerciales con otros países, incluso con Rusia, tenemos determinados convenios internacionales en cuanto al mercado, a la venta de productos. Entonces, Estados Unidos no nos compra al 100% todos los productos que nosotros producimos y por ende nosotros tenemos una correlación que si existe una ruptura de relaciones económicas, de comercio internacional, por ejemplo, con Rusia nomás, nosotros prácticamente tenemos una gran pérdida. Rusia, por ejemplo, nos compra parte del plátano, flores y también camarón. Si nosotros rompemos con ellos algún tipo de relación económica, prácticamente esa productividad, esos recursos, ese dinero que provenga de la venta de estos productos emblemáticos de la producción de nuestro país, prácticamente desaparecería. Y eso generaría problemas e inestabilidad en el Producto Interno Bruto en nuestro país. Entonces son cosas que también nosotros tenemos que analizar y tenemos que seguir viendo. Son aspectos y temas que nosotros iremos analizando. A nosotros nos afecta, porque si no existe una venta, si no existe un ingreso de divisas, prácticamente en nuestro interior, en nuestro país también va a existir una falta de circulante y eso va a generar problemas y de inestabilidad económica a nivel de cada uno de nosotros dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras familias. Entonces hay que estar pendientes, no solo con lo que sucede a nivel de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país, sino también a nivel internacional. Nosotros somos un país exportador de determinados productos y por ende siempre tenemos correlación con países a nivel global. Señores y señores, estos son los temas que nosotros hemos visto y hemos analizado en el desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo en la siguiente clase el día de mañana. Señores y señores, que descansen. Hasta mañana. Gracias, Monse. La mañana, licenciado.